Es una bendición de que Dios nos proporcione cada elemento. Saben, yo siempre he dicho que todos nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo siempre está unido. El cuerpo de Cristo siempre se une. El cuerpo de Cristo siempre una unión y no podemos estar dispersos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo que un pastor no puede estar sin ovejas y una oveja no puede estar sin su pastor. Nos necesitamos los unos y los otros para que completemos verdaderamente todo lo que Cristo Jesús tiene para todos nosotros. Bueno, ¿qué les parece si vamos de parte de Dios? Hoy nos toca la parte número 9 de esta preciosa enseñanza que hemos estado sobrellevando y se trata todo esto del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hoy estamos en nuestra parte número 9. Si usted está siguiendo sus notas y está siguiendo todo, se va a dar cuenta que estamos en la parte número 9. Ok. ¿Y qué fue lo que miramos en nuestro último encuentro? Bueno, en nuestro último encuentro aprendimos de un falso cristianismo que estaba en movimiento en el primer siglo de la iglesia, que Jesucristo había ascendido al cielo y que se sentó a la diestra de Dios. Allí encontramos a la iglesia no solamente en crecimiento numérico, porque eso lo miramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sino que también está llegando a muchos en cantidades grandes hacia los gentiles. No solamente la iglesia se estaba llenando de judíos, pero ahora la miramos que está siendo engrandecida en un número extraordinario. Gentiles están viniendo a los pies de Jesucristo. Pero en medio de ese gran crecimiento que estaba experimentando la iglesia, también estaba experimentando personas rebelándose, mis amados hermanos, abandonando el evangelio de Jesucristo, aún enseñando una forma de evangelio, pero un evangelio torcido, un evangelio falso. ¿Por qué falso? Porque estaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Estaba en contra de las enseñanzas de Jesús, estaba en contra de la doctrina apostólica que se predicaba y estaba, ¿qué pasaba? Lo que Jesucristo había enseñado a sus apóstoles no se estaba llevando. Y lo que los apóstoles estaban enseñando a la iglesia tampoco se estaba llevando. Y es por eso que encontramos ahí en Mateo, capítulo 24. ¿Se acuerdan que estudiamos Mateo 24, mismo llamado? Ahí en el Mateo 24, capítulo 3, versículo 3 al 5, ahí encontramos que en el verso 5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y desde los tiempos, hermanos, de la era apostólica, se ha estado cumpliendo las palabras de Jesús, ya que fueron proféticas. Todo esto lo miramos. Estoy recalcando todo esto para los que no pudieron estar con nosotros. Y aún más, hoy en día les explicaba, hoy en día continuamos pasando en todo el mundo, donde miramos falsos ungidos, falsos mesías, aparecen por todos lados, aún en las redes sociales, multitudes de seguidores con nuevas enseñanzas que nunca fueron enseñadas. Escúchame bien, mi amado hermano, nunca fueron enseñadas por ningún apóstol, por ningún profeta, por ningún evangelista, por ningún pastor, por ningún maestro en el Nuevo Testamento. Hoy, hermano, estos falsos maestros del Internet le llaman la nueva revelación, contradiciendo las enseñanzas que enseñó Jesús a sus discípulos, los cuales después se convirtieron en sus apóstoles en los primeros 100 años de la era apostólica. Todo esto comenzó a pasar en los primeros 100 años de la era apostólica. Y después nos encontramos al apóstol Juan, que fue escogido por el mismo Jesucristo. ¿Para qué? Para que él en los últimos tiempos, gloria al Señor, fuera el vocero de la revelación que Jesucristo le estaba dando en esos momentos. Imagínense usted, ahí encontramos todo esto en el libro de Apocalipsis. Ahí encontramos los claros registros donde Jesús, nuestro Señor y Cristo, revela a Juan la condición que tenía la iglesia. Y en aquel tiempo, la cual es la misma condición, mis amados, gloria al Señor, de los tiempos de hoy. Enfriamiento,
doctrina falsa, enseñanza falsa, rebeldía. Ahí encontramos claras descripciones, hermano, de la condición de la iglesia de Jesucristo que estaba pasando, la cual debería arrepentirse y salir de esa condición a toda costa para que no fuese engañada, gloria al Señor, y fuera partícipe de aquel galardón que Cristo Jesús le había prometido. Y al apóstol Juan, gloria a Dios, se le hace una invitación. Esa fue la última parte que miramos. Se le hace una invitación y se le dice, sube a ver estas cosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, eso lo miramos y me gustaría que lo miráramos una vez más para recordar no solamente todo lo que acabo de explicar, pero comenzar a irnos a las escrituras. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice así Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 de la versión Reina Valera. Mira lo que nos dice. Dice después, mira, dice después, gloria al nombre de Jesús, después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta, ¿a dónde? En el cielo, mi amado. Y la primera voz que oí, como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta partecita también la expliqué en nuestra última sesión, en nuestro último encuentro la semana pasada, donde Dios lo está llevando y lo lleva a tener una visión verdaderamente extraordinaria. Y le dice, mira, sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder, pero después de esta. Quiere decir que ya les había mostrado una parte, pero ahora le va a mostrar la otra. Luego, mi amado, el apóstol Juan, gloria al nombre de Jesús, nos cuenta cómo fue llevado en una visión al trono de Dios. Qué cosa tan extraordinaria esto, para presenciar en sí un tipo como de ceremonia muy especial. Pero es algo interesante todo esto. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento también se les permitió mirar cosas semejantes a esta. Por ejemplo, encontramos al profeta Isaías o también al profeta Ezequiel y también al profeta Daniel, que ellos también habían tenido una experiencia similar a la que estaba teniendo el apóstol Juan. Ellos habían tenido visiones también de parte de Dios, donde lo veían a Dios, ¿a dónde? En su trono, mis amados. Por ejemplo, cuando vamos a la visión de Isaías, podemos ir y ver los registros de la Biblia. En Isaías, mis amados, capítulo 6, versículo del 1 al 9, encontramos esto dicho. Y vamos todos para allá para que nos demos cuenta de todo esto y para tener referencia de que todo está escrito y podemos asimilarlo y entenderlo. En Isaías capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 9. Esta fue la visión de Isaías que Dios se le mostró. Dice, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9, dice, en el año de la muerte del rey Usías, dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Aquí está viendo la visión de Isaías. Isaías, ¿quién está viendo? Está viendo al Señor sentado en un trono alto y excelso. Dice el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Escuche bien todo esto, es muy importante. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían su rostro, con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Ahora miremos cómo fue que reaccionó el profeta Isaías a esta visión. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido,
soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, alabado sea su nombre. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira esto, ha tocado tus labios. La maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Alabado sea el Señor. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. ¿Por qué le dice esas palabras? Oigan bien, pero no entiendan. ¿Por qué le dice eso? Porque ya Dios sabía que esa gente, su corazón estaba tan endurecido que aún con la palabra de Dios no iban a poder llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente la persona que se va a arrepentir, pero nunca le niegue el mensaje. A todas personas Dios los llama al arrepentimiento, pero eso no quiere decir que las personas se vayan a arrepentir o que vengan completamente a los pies de Cristo. He visto a tantas personas arrepintiéndose a través de los años de ministerio, pero eso no quiere decir que se queden sirviendo a Dios, porque de tal manera el enemigo puede no solamente verdaderamente engañarlos, pero también a causa de que no han tenido fe completamente en Cristo Jesús y no han guardado sus mandamientos y no han botado su orgullo y no han buscado al Señor con todo su corazón, sus corazones se le vuelven a endurecer. Pero también tenemos el relato de Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículos 26 al versículo 28, encontramos también que él tuvo una visión de parte de Dios. Y Ezequiel en el capítulo 1, versículo 26 al versículo 28, escribe, mi amado hermano, porque esto te es de mucho interés. Dice así el versículo 26. Por encima de esa expansión había algo semejante a un trono de zafiro. Sobre lo que parecía un trono había una figura de un aspecto humano. Escucha bien esto, que esto está glorioso. De lo que parecía ser su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. De su cintura hacia abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí sobre mi rostro o caí rostro en la tierra y oí que la voz de alguien me hablaba. Hermano, cuando miramos todo esto, viendo verdaderamente lo que ellos estaban experimentando, lo único que yo puedo ver es que había una gloria completamente reflejada en esos momentos. Y ellos tratan de describirla, pero el final de todo esto es que ellos caen sobre su rostro a la tierra. Daniel también tuvo una experiencia gloriosa, que no la puedo pasar sobre alto. En Daniel capítulo 7, tú que estás tomando nota, en el versículo 9 y en el versículo 10, en el versículo 13 y en el versículo 14. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14. Daniel capítulo 7, mi muy amado, si puedes voltear las páginas de la palabra de Dios y leamos todos juntos. Mira lo que dice aquí. Dice el verso 9, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas
centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, alabado sea su nombre. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de la grandeza o de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia le mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. A esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo del hombre venía entre las nubes del cielo, alabado sea su nombre. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí Dios, mis amados, sin ninguna duda, gloria a Dios, se muestra como el absoluto autor de las profecías. Y no solamente de las profecías, pero también de las visiones registradas en los grandes hombres de Dios y en cada uno de estos profetas. Las visiones mostraban con toda claridad su trono y cada visión declaraba su autoridad divina que él poseía. El origen de las visiones del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis tiene la misma autoridad que los otros tres previos profetas que les acabo de mostrar en el Antiguo Testamento. Dios también fue muy específico, mis amados, al revelarle a Juan cuál era la fuente de las visiones proféticas. Era Dios mismo, mis amados. Dios quería que el apóstol entendiera que Él es el gobernante supremo de todo lo visible y de lo invisible, mis amados. Él había revelado personalmente para que se lo entregara a la iglesia. Y por eso se escribe el libro del Apocalipsis. También quiere, mis amados, que nosotros como sus hijos entendamos cada una de estas profecías. Juan el apóstol, mis amados, ve que el trono de Dios estaba rodeado de una hueste celestial de diferentes seres muy interesantes en aspecto. Juan el apóstol estaba viendo como una ceremonia celestial que le era increíble ante sus ojos. Pero ¿qué es esto que Juan está viendo en visión? Abramos entonces el libro de Apocalipsis capítulo 4 y comenzamos a leer todo este registro, desde el versículo 1 al versículo 11, y lo vamos a ir desglosando parte por parte. Vayamos entonces, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Mira lo que dice, porque escrito está: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el 4 era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué tremendo, mis amados. En la revelación del Juan estaba siendo testigo él de un gran espectáculo glorioso de seres vivientes que adoraban al que estaba sentado en el trono. Los ancianos, nos dice, se postraron para adorar al que vive por lo siempre, al Creador. Le estaban cantando con esas palabras. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos dice esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero enseguida, después de esto, el apóstol Juan, después de tanto asombro con esas huestes celestiales que se encontraban en esa visión, voltea y nos da una descripción de lo que vio después en el capítulo número 5. Ya no en el 4, sino en el 5. Y en el verso 1 nos describe lo que después alcanzó a ver. Nos dice el capítulo 5 y en el versículo 1: y la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Escucha bien esto, hijo de Dios. Escucha. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Después de esta gran visión, de ver todos estos seres vivientes, de pronto se da cuenta que cuando él una vez más ve a este que estaba sentado, en su mano derecha se encontraba, gloria al nombre de Jesús, un rollo escrito. Pero este rollo se encontraba sellado. ¿Y qué pasaba? Allí el autor verdadero del libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, el supremo gobernante de todo el universo, ¿qué era lo que él tenía en su mano? Él tenía en su mano las profecías de los eventos que vendrían después dentro del libro sellado. Pero la pregunta sería: ¿quién abriría ese libro?
¿Qué podría decir esta profecía escrita en ese rollo, en ese libro que se encontraba en su mano? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3 nos da aún más descripción de lo que estaba ocurriendo y de lo que Juan estaba viendo. Nos dice el versículo 2 y 3. También vi a un ángel poderoso que proclamaba con gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Escucha lo que está preguntando el ángel. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, dijo el ángel, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Nadie sabía su contenido para entenderlo. Juan lo encontramos después llorando y afligido porque no puede ver su contenido ni leer las profecías que tenían que venir después. En Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 4 y en el versículo 5 nos sigue relatando esta tremenda visión que él está experimentando. Nos dice el verso 4: y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Estas eran las palabras de Juan en ese momento. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Finalmente, mis hermanos, de pronto, gloria al Señor, él vio a alguien en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y versículo 7 nos continúa relatando esto que Juan está viendo. Dice el verso 6: entonces vi, dice Juan, en medio de los 4 seres vivientes, en medio del trono y de los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. La versión Reina Valera nos dice inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Alabado sea el nombre. A un cordero. Pero ¿qué simbolizaba este cordero? ¿O quién era este que tenía la autoridad de abrir los sellos y revelar el contenido de ese rollo? Versículo 8 nos dice con toda claridad en el capítulo 5 nuevamente: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Alabado su nombre. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones del pueblo de Dios. Todos los seres presentes se arrodillaron entonces delante de este cordero, mis hermanos, con copas simbólicas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero vemos la reacción de los seres espirituales que ahí se encontraban presentes. Ahí los vamos a ver que comienzan a cantar un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo decía: tú eres digno de tomar el rollo y de romper su sello, porque fuiste inmolado o sacrificado y derramaste tu sangre. Compraste para Dios gente de todas las razas, lenguas, pueblos, naciones. De ellos hiciste un reino
hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El mensaje era obvio, mis amados hermanos y hermanas. Ahora ese cordero se le está rindiendo un canto, un cántico nuevo que nos revela con claridad quién era este cordero. En el versículo 9 y en el versículo 10 del capítulo 5 nos dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres, cantaban ellos, de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, mis amados. Gloria al Señor. Entonces entendemos con toda claridad que ese cordero inmolado, sacrificado, gloria, era Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y ahora, gloria al Señor, Él tiene el rollo. Él ahora lo tiene en sus manos. Y ese libro, el contenido de cada respuesta a las continuas oraciones de un pueblo que le ama, que le clama por justicia, por liberación y porque el reino de Dios se ha establecido en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 33, mis muy amados. Escucha las palabras del escritor del libro de Mateo. En el versículo 33, capítulo 6, nos dice esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas serán añadidas. Hermano, qué cosa tan preciosa el buscar el reino de Dios primeramente y no el nuestro, el reino de Dios primeramente. Es por eso que con todo el corazón, nosotros que entendemos, tratamos de empujar con toda nuestra fuerza a todos aquellos que Dios está llamando, pero todavía sus mentes no han logrado entender la magnitud de esto. Y todos nosotros nos tratamos de esforzar para meterlos adentro, para hacerlos que ellos entiendan el reino de los cielos, la importancia de ser parte de este reino. En aquel día, mis amados hermanos, Él está escogiendo, nos dice, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. En cada país, Dios tiene gente que los está llamando. Y por eso muchas veces muchos nos toman de locos, nos toman de demente, nos dicen, ¿y cuál es la insistencia de estos cristianos, de estos locos pastores, de estos evangelistas maniáticos, de estos maestros alocados que quieren meternos en sus iglesias, que quieren empujarnos a ese reino? Es claro que no todos lo entienden. Es claro que no todos caminan buscando el reino. Es claro que no todos pensamos en la importancia de entrar en el reino de Dios. El rollo ahora se encuentra en las manos de Jesús y Él contiene la respuesta de cada una de las oraciones, de aquella necesidad de estar con Él, de aquella necesidad de ser liberados completamente de un mundo que no entiende el llamamiento divino, que no entiende el servicio a Dios, que no entiende la entrega hacia aquel que vive y reina por los siglos de los siglos.
Pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, si lo seguimos leyendo, mira lo que nos dice. Dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos, fíjate bien, eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado al recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí, dijo Juan, y oí a cuántas criaturas hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. Mi hermano, qué visión tan gloriosa. Eso es lo que va a ser en el fin de los tiempos, cuando ese pueblo, esa iglesia lavada por la sangre, que prestó atención a la importancia no solamente de ser llamados, pero escogidos en Dios, que por la locura del evangelio la gente se salvan. Nos llaman exagerados. Nos han llamado toda clase de cosas. Nuestra familia nos rechaza a veces. Piensan que estamos locos. Nuestra familia a veces dicen que por qué tanta insistencia, porque no entienden ni comprenden la importancia de un día estar en ese lugar glorioso en el cual Juan se encontraba en visión. Puedes entenderlo, mi amado, qué día tan precioso va a ser, tan glorioso el estar enfrente de aquel que está sentado en el trono. Lo que vamos a experimentar, lo que vamos a ver. Porque aún, dijo el profeta, no se ha revelado por completo. No ha sido visto por los ojos, ni escuchado por los oídos. Pero Juan nos da un vistazo de aquella visión que él estaba teniendo, mis amados. Y la gente dice, pero estos cristianos, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¿Cómo es que podemos dejarlos tranquilos cuando entendemos y cuando podemos también ver las palabras de Juan y solamente imaginarnos lo que él estaba viendo y la descripción que él estaba dando? Mi amado, por eso lloramos, por eso clamamos, por eso empujamos hacia el reino de Dios todos aquellos que Dios está llamando. Y aunque nos
traten, aunque nos maltraten, aunque no nos comprendan, aunque no nos entiendan, tenemos que seguir empujándolos. ¿Alguna vez has sido empujado por un hijo de Dios? ¿Alguna vez has sido enfadado por un hijo de Dios? Dale las gracias que te empuja, dale las gracias que te insiste, dale las gracias. Porque en aquel día, mi amado, cuando tú comprendas por qué tanta insistencia, vas a querer abrazar a esa persona que te impulsó. Vas a querer abrazarla y darle un beso a esa persona que tanto te insistió. Porque te ha llevado a un lugar en el cual el Cordero quería llevarte. Y gloria a Dios por aquellos que nos impulsan. Y gloria a Dios por aquellos que nos insisten. Y gloria a Dios por aquellos que nos insisten en estar orando continuamente, en reunirnos a orar, en reunirnos en la casa de Dios. ¿Cuántas veces no dije yo, estos cristianos ya me tienen enfadado y aburrido? Me tienen, en otras palabras, harto. ¡Qué insistencia! Y ahora que he podido comprender y que tú estás comprendiendo también, puedes entender la magnitud con que Juan estaba viendo las cosas y estaba experimentando, que al ver que no había nadie digno de que abriera el libro y rompiera los sellos, comenzó a llorar. Y ese es el lloro que nosotros muchas veces desatamos delante de Dios cuando miramos a nuestra familia que no entiende, a nuestros amados seres que se están perdiendo en un mundo engañoso y ellos todavía no pueden verlo con claridad. Mis amados, qué lindo es poder ver. Qué lindo es poderte dar cuenta de la verdad del evangelio eterno. Y no solamente poderlo ver, pero abrazarlo con todo tu corazón y toda tu alma. Y decir, voy a caminar con el Señor. No voy a apartarme ni a diestra ni a siniestra. Voy a buscar al Señor con todo mi corazón. No me voy a despegar de la casa de Dios. Con razón David lo pudo decir proféticamente. Una cosa he demandado al Señor y esta yo buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura. David no alcanzó a ver lo que miró Daniel. David no alcanzó a ver lo que miró Isaías. David no alcanzó a ver lo que miró Ezequiel y mucho menos alcanzó a escuchar ni a ver lo que Juan miró. Pero tú, mi amado, tú, mi amada, has escuchado lo que nos dijo Isaías, lo que nos dijo, gloria al nombre de Jesús, Daniel, y lo que nos dijo Juan en esa visión apocalíptica de la gloria en la cual estaba él teniendo en ese espectáculo de seres celestiales y huéspedes. Mi amado hermano Juan tuvo una visión plena y completa. Tú hubieras querido que en ese momento hubiera existido la cámara, el teléfono inteligente. Pero Juan lo único que puede hacer es escribir y relatar lo que él estaba viendo en esa visión. Mi amado, hoy nos debemos de sentir tan honrados, tan bendecidos de que hoy podemos leer esto y si lo comprendemos, lo vamos a abrazar el evangelio y nunca vamos a querernos movernos de la casa de Dios. Y vamos a ser agradecidos a todos aquellos que un día nos empujaron hacia adelante
y no nos dejaron que nos quedáramos tirados ni fuéramos engañados por las mentiras del enemigo, por los vicios y el pecado de este mundo. Oh, mi amado, si lográramos entender en esta noche, en este momento, si lográramos comprender la magnitud, nunca, absolutamente nunca nos apartaríamos de la casa de Dios. Nunca abandonaríamos los caminos del Señor. Estuviéramos tan apegados a todo lo que se hace en la casa de Dios. Estuviéramos apegados a cada servicio y fiesta dominical. Estuviéramos apegados a cada evento conferencial. Estuviéramos apegados a nuestras células, a nuestro grupo de amistad. Estuviéramos siguiendo a todos esos lugares en nuestras congregaciones. Porque hemos entendido y hemos amado las cosas de Dios. Cuando tú amas las cosas de Dios, no te desprendes de ellas. Cuando tú amas las cosas de Dios y alguien quiere engañarte en ese momento, gloria al Señor, lo ves con ojos de misericordia y le dices: mira, yo no sé de dónde traes tus pensamientos, yo no sé a dónde está tu corazón, pero una cosa quiero decirte: yo no voy a apartarme de las cosas de Dios, yo no voy a apartarme de la casa del Señor y yo no voy a apartarme de mis hermanos. Mi hermano y mi hermana, nuestro tiempo apremia. No nos apartemos del Señor. Agarrémonos completamente de la palabra. No te dejes de congregar como muchos tienen ya por costumbre. Mi amado, qué bello y tan hermoso va a ser aquel día. Aquel día donde estemos todo su pueblo y seamos uno con Él. Mi amado, sigue orando por tu familia. Mi amada, sigue clamando por tus padres, por tus hijos, por tus abuelos, por tus hermanos. Nuestra recompensa es demasiado grande. Y perdónanos si te empujamos con toda nuestra fuerza. Perdónanos si te insistimos con todo el corazón. Si nos vas a culpar de algo, cúlpanos de impulsarte, de llamarte, de insistirte. Porque el pecado te llama, te impulsa y te empuja, pero para destrucción. Pero el reino de Dios te llama, te impulsa para salvación. Si puedes verlo, mi hermano. Si puedes verlo, mi hermana. Si estás entendiendo, hijo de Dios. No te des por vencido. Aún si te dan la espalda, aún si te dan una bofetada, aún si hablan mal de ti, sigue insistiendo. Sigue orando. En nuestra carne quisiéramos verdaderamente ya dejar a la gente en paz. Pero hay algo dentro de nuestros corazones que nos quebranta cada vez que leemos la palabra. Hay algo dentro de nuestros corazones que nos incita a decirle a la gente y seguirlos amando. No porque son buenos, no porque son agradecidos, no porque nos agradecen, sino porque no queremos que se pierdan. No queremos que se pierdan de la gloria venidera. No queremos que se pierdan de estar allí enfrente de Él y de toda esa gran multitud y poder estar rodeado de ángeles, querubines y serafines en ese día. Qué visión tan gloriosa. Mi hermano querido de mi alma y mi hermana, sigue predicando, sigue insistiendo, sigue orando, sigue clamando. Aún si nos dan la espalda, aún si no nos agradecen, aún si se enfadan de nosotros,
Aún si sus oídos le retuendan, aún si no quieren escuchar nuestras voces, sigamos, sigamos, porque queremos verlos ahí. Queremos que estén con nosotros. Queremos que sean, como dice la Escritura, más que vencedores en Cristo Jesús. Ruego a Dios que Dios nos dé ese corazón para seguir insistiendo y que no nos cansemos, aunque nos den la espalda. Que no nos cansemos, aunque nos den una bofetada. Que no nos cansemos, aunque no sean agradecidos. Porque aún Cristo Jesús, sabiendo aquel que le iba a entregar, aún así lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y le llamó mi amigo. Y le llamó mi amigo. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde tú te encuentras en este momento? Y levantamos y hacemos una oración delante de Dios juntos. Y lo primero que me gustaría hacer es pedirle perdón al Señor junto contigo. Cierra tus ojos, mi amado, en este momento. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, de aquel que fue inmolado por aquella sangre derramada, que solamente Él es digno de abrir ese rollo y de romper esos sellos por ese nombre que es sobre todo nombre, por el nombre de Jesucristo, aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Te pedimos, Señor, que nos perdone por esa sangre inmaculada, por esa sangre carmesí, por esa sangre que limpia nuestros pecados, por esa sangre, Señor. Perdónanos, no porque somos buenos, no porque somos dignos, sino porque Él es bueno, sino porque Él es digno y porque Él es bueno y Él es digno y Él es justo. Señor, nosotros recibimos perdón, recibimos misericordia, nos haces justos, nos conviertes en santos, pero no porque somos buenos y no porque somos santos y no porque somos justos, sino porque Él ha pagado el precio por mí y por mis hermanos, por mi familia, por mis padres, por mis hijos, por mi esposa o mi esposo, por mis miembros familiares, por mis hermanos y hermanas, por mis sobrinos y sobrinas, por mis tíos y mis tías, por todos aquellos, Señor, a los cuales estás llamando. Permítenos, por favor, no cansarnos, aún cuando nos rechazan, aún cuando no nos entienden, aún cuando no comprenden, aún cuando nos dan una bofetada, aún cuando hablan mal de nosotros, aún no nos permitas, no nos permitas dejar de predicar, dejar de insistirles. Y perdónanos si en nuestra carne hemos dejado de hacerlos. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuántas veces yo rechacé a lo que me insistieron. Cuántas veces yo abofeteé a los que me llevaban tu palabra. Cuántas veces yo ignoré a aquellos que querían empujarme a tu reino. Cuántas veces lo hice. Señor, perdóname.
Perdóname por haberlo hecho. No sabía ni entendía lo que hacía. De la misma manera, Señor, hazme comprender y entender que hay tantos que no saben lo que dicen, ni lo que piensan, ni lo que hacen. Llénanos, Señor, de misericordia. Llénanos, oh mi Dios, de amor. Llénanos, Señor, que todo ciego pueda ver y todo sordo puede escuchar, como un día estuvimos cegados nosotros, sí, también estuvimos sordos. Ayúdalos, ayúdalos, Señor, a que sus ojos sean abiertos y que sus oídos sean desprendidos de la sordera, para que puedan ver y que puedan escuchar tu voz a través de la locura del evangelio eterno. Así, oh mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Usa la vida de mis hermanos, usa la vida de mis hermanas, usa la vida de cada joven y de cada jovencita, que no se rindan en medio de los rechazos que encontramos a través de los tiempos de tantas gentes, pero aún así tú los amas, aún así tú quieres que sigamos insistiendo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por los predicadores. Gracias por los pastores. Gracias por los evangelistas. Gracias por los maestros. Y gracias por los profetas que todavía tenemos en estos tiempos. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Mis muy amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Agradezco a Dios con todo mi corazón por lo que ha hecho en este momento, por lo que hizo anteriormente y por lo que va a seguir haciendo, no solamente en mi vida, pero también en la vuestra. Mi amado, lleva esta palabra muy dentro de tu corazón y no te olvides que Cristo viene pronto. Maranata, no te olvides, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Recuerda, ve a la casa de Dios y congrégate. Te esperamos. Si estás cerca de nosotros, te esperamos en nuestra congregación también. En el nombre de Jesucristo, te amo en el profundo y perfecto amor de Cristo Jesús. Bendiciones.